muchas gracias, buenas noches a la gente que nos escucha en la transmisión, a la gente también de la Cámara de Comercio de Industrias Afines acá de la Unión. Pues muy contenta de estar acá esta noche para presentar las propuestas, que nos conozcamos y que tengamos este espacio de intercambio para escuchar también las necesidades de la gente de la Unión. Bueno, mi nombre es Marcela Ramírez Aguilar, soy candidata al nuevo Partido Socialista, en el primer lugar acá en la provincia de Cartago. Soy cartaginesa, tengo 38 años, nací en Cartago Centro y ahí pues me pasé toda la infancia, mi adolescencia. Estuve en la escuela de Jesús Jiménez, en el colegio San Luis Gonzaga, luego estudié en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Estatal a Distancia. Entonces mucho de mi educación ha sido parte de la educación pública, la cual defiendo totalmente. Les comento que cuando yo estaba en el colegio, ahí casi a los 17, todavía tenía 16, se vino la cuestión de la lucha contra el combo del ICE y ahí fue cuando yo empecé a participar en actividades políticas. Recuerdo que un grupo de estudiantes del TEC llegó al San Luis Gonzaga y nos dice, bueno, compañeras, compañeros, tenemos que ir a defender el ICE. Yo ya había leído, visto un montón de información y ya estaba clarísima en que había que defender el ICE. Y en ese momento pues participamos en protestas desde el movimiento estudiantil en Cartago, defendiendo el ICE, ¿no? Entonces estuvimos ahí varios días en Ochomogo, en Taras, y pues después de eso como que a una se le queda la espinita de analizar la situación política del país, por qué era tan importante el combo del ICE, por qué agarraron a macanazos a los agricultores y los productores agrícolas de Cartago, ¿no? Que creo que hay que defenderlos también. ¿Por qué la policía era tan cizañosa en reprimir la protesta social? Y pues realmente vos te das cuenta que es que había un montón de intereses económicos atrás de gente que poco le estaba aportando al país. Entonces, bueno, pues ahí seguí en la lucha. Luego en la Universidad de Costa Rica. ¿Eso fue con qué edad? ¿16? Sí, yo tenía casi 17, pero todavía tenía 16. Eso fue en el año 2000 y estaba muy joven, pero bueno, pues me abrió un panorama de analizar la situación que pasa en el país, ¿verdad? De que no podíamos hacer como que la cosa era con otras personas y que también una podía pensar y analizar y proponer y ser parte de un movimiento, ¿verdad? Que estaba esperando pues no solamente defender el ICE, sino también de una visión de país que realmente abarcara a las mayorías de este país, ¿no? Entonces, luego fui a la universidad y en la UCR pues fui participante del movimiento estudiantil. Hubo muchas luchas en ese proceso. Cuando yo estuve en la universidad, participamos en la lucha contra el monopolio de Riteve, muchísimas luchas estudiantiles por becas, cupos, comedor, por condiciones estudiantiles en un montón de cosas. Estuve en muchas luchas también ecológicas, ambientalistas. Fuimos a Turrialba a apoyar la lucha contra el plebiscito para represar el río Pacuare. Eso fue hace bastante rato, pero bueno, fue una de las primeras luchas ambientales que hubo. Y en el marco de todo estaba la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que obviamente participamos todos los sectores, mujeres, trabajadoras, trabajadores, estudiantes, indígenas, productores agrícolas, muchos comerciantes, porque lo que se estaba gestando ahí era pues un país cada vez más abierto a las necesidades de los grandes capitalistas, dejando por fuera a las personas y que trabajamos a los sectores populares y demás. Entonces, pues sí, evidentemente eso era lo que iba a pasar y bueno, desgraciadamente perdimos la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, pero bueno, eso solo gestó la necesidad de mí de seguir luchando y seguir participando en generar cambios, ¿no?, en el país. Luego, bueno, ya me hice, ya me gradué y empecé como trabajadora. Soy profesora, trabajo en Turrialba, donde vivo desde hace 8 años. También he vivido en la zona de Tarrazú, porque bueno, y cuando vos sos profesora y trabajadora interina, tenés que irte a donde yo trabajo y ahí estamos en este proceso. Trabajo en zona rural, en Tarrazú también trabajé en zona rural y eso te abre a vos una perspectiva de ver la realidad de la gente que tiene muchísimas necesidades, más que en las zonas pues, donde yo más había estado, que era digamos como en la zona de la GAM, ¿no? Entonces ese proceso ha sido súper enriquecedor para mí y en medio de todo, bueno, participo en el sindicato APSE, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, del cual he sido dirigente regional.
en Turrialba y Jiménez. Ahora soy vicecoordinadora, que es como otro puesto, ¿verdad? De la directiva regional, y ahí estamos impulsando luchas. Hemos participado en muchas luchas para defender nuestros salarios, las pensiones, las condiciones laborales de la gente que trabaja, y en este momento, bueno, pues estamos participando en la lucha contra el proyecto de empleo público, que realmente viene a bajar el salario de la gente que trabaja en el sector público, quitando los componentes salariales y pues promoviendo mayor desigualdad. Entonces, pues soy en resumen una persona luchadora que llevo muchos años participando en el movimiento social, analizando, estudiando mucho, formándome, y bueno, pues hoy venimos acá a pedirle a la gente el voto para llegar a la Asamblea Legislativa con propuestas de lucha, con propuestas que no venir a prometerle nada a nadie, sino promoverle que nos unamos en la lucha por un país pues realmente equitativo y donde la gente trabajadora, los sectores populares tengamos cabida. Siempre le preguntamos a la gente que nos acompaña por acá, en esta parte, de por qué creyó necesario usted, o por qué cree necesario que se deba de participar en política, y muchísimo más específico en política electoral. ¿Por qué? Porque ese paso, ¿verdad?, al frente en la política electoral, ¿verdad?, una contienda, hablábamos de la previo, por ahí de 30 candidatos y candidatas en la provincia de Cartago, y bueno, que siempre es una decisión que se medita a lo interno, que se lleva procesos internos en los partidos, también con amigos y familiares, y nunca es sencillo, nunca es como, sí, voy, listo, ¿no? Siempre lleva una meditación. Cuéntenos cómo fue ese proceso para usted. Claro, bueno, y pues yo pienso que si nosotras y nosotros como trabajadores, como gente de abajo, no participamos en política, quienes toman las decisiones son los grandes empresarios, son los evasores, los responsables de la gran desigualdad que tiene este país. Entonces, es muy importante que la gente de abajo también nos organicemos por nuestros intereses. Bueno, olvidé decir en la presentación que yo también soy feminista y soy miembro activo del movimiento feminista en Costa Rica, y creemos que es necesario plantear también nuestros derechos en esta escena electoral, porque lo que pasa es que siempre se escuchan los intereses de los grandes empresarios, son los que se escuchan en todas las campañas electorales, y de los conservadores, que también se les unen en propuestas reaccionarias, neoliberales, para venir a ajustar las condiciones de vida a la mayoría de las personas, generando una gran desigualdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues participar en política, no solo en política electoral, sino también en movimientos sociales de lucha, que hemos tenido muchísimos, que aunque el país está ahorita muy pasivo, bueno, pues hemos tenido muchas acciones callejeras con las cuales hemos tenido logros. En algunos momentos no hemos ganado, pero bueno, solo el que no se mueve no siente sus cadenas, solo quien no lucha no puede ganar. Y bueno, pues planteamos eso, ¿verdad? Que es necesario que la gente de abajo nos empecemos a organizar para tener un país que realmente satisfaga nuestras necesidades, porque somos la mayoría de la población, somos la mayoría de los que sostenemos el país, y no es posible que siempre estemos descolados y que las políticas se tomen sin tomar en cuenta nuestros. Que el nuevo Partido Socialista ha con candidaturas en Cartago y también en San José, donde encabeza la compañera, también otra compañera luchadora, Heidi Valencia Espinosa, y bueno, pues vamos a llevar propuestas anticapitalistas para levantar la voz de la clase trabajadora, de las mujeres y de la juventud. Serían candidaturas o diputaciones ya si logramos llegar, en el marco de la lucha, en el marco de ir a trabajar por los intereses de esas grandes mayorías que hoy les estamos apelando, ¿verdad? Para luchar, para tener un país pues no desigual como el que tenemos. Y en ese sentido, bueno, pues nos declaramos en el marco de la defensa del salario de la gente que trabaja. En dos puntos ahí para plantearlos. Primero que todo, proponemos que el salario mínimo en Costa Rica sea de 500,000 colones. ¿Por qué? Porque Costa Rica es un país sumamente caro. De hecho, mucha gente lo compara con lugares tan caros como Europa, con salarios bajísimos, donde la gente no llega a fin de mes. Hay una encuesta que plantea que el 69% de la gente trabajadora no llega a fin de mes. Está endeudadísima, súper estresada y pasándola realmente mal. Entonces, la mitad de la población del sector privado gana 400,000 colones. Es un salario bajísimo para los precios tan altos que tenemos en Costa Rica. Al mismo tiempo, nos oponemos rotundamente al proyecto de ley de empleo público,
porque recorta los componentes salariales, recorta los salarios de la gente trabajadora del sector público. Y bueno, si la gente de ambos sectores, del sector público y privado, que para nosotros no hay ninguna diferencia, somos lo mismo, son nuestros hermanos, nuestra familia, son la gente de nuestra comunidad. Tanto la gente del sector público requiere a los del sector privado como los del privado requieren los servicios del sector público, entonces ahí no vemos ninguna diferencia, más bien somos hermanos, hermanas de clase. Planteamos que si la gente de estos sectores tiene un salario bajo, pues hay menos dinero para invertirlo en el comercio, ¿no? Entonces, lo que es tiendas, supermercados, lo que sea del sector comercial, se ve sumamente afectado cuando hay bajos salarios. Es una situación bastante conflictiva porque en medio de todo lo que nos proponen son recortes por parte de los neoliberales a programas sociales, a programas como lo que son becas, transporte, comedores para estudiantes, y por eso estamos planteando que se establezca un impuesto a las grandes fortunas y a los grandes capitales, a los grandes empresarios evasores, que sabemos que son muchísimos, que se declaran todos los años en que no tienen suficientes ganancias para tributar, pero son millonarios, ¿verdad? Es una contradicción muy, muy grande. En ese sentido... Tal vez ahí, para ir conversando un poco, me gustaría detenerme en el tema que acabas de decir, o lo primero que planteaste del salario mínimo, ¿verdad? Yo creo que una pregunta necesaria siempre en ese tema del salario mínimo es, ¿qué se le puede decir? Mucha gente va a decir, bueno, sí, mis ingresos son insuficientes, el costo de la vida, bueno, va disparada para todos y para todas. El tema de salario mínimo a 500,000 creo que suena mucho. Ahora, también hay otro sector, como un empresariado que dice, ¿dónde voy a sacar, verdad? Con tantas trabas y que tanto impuesto para emprender, sobre todo, que es tan difícil, y teniendo en cuenta que en el contexto costarricense el trabajo informal es mucho, ¿verdad? Se va creciendo, y cómo evitar que una subida del salario mínimo no engrose ese subempleo, ¿verdad? Ese subempleo que no solamente no llega al salario mínimo, sino que son con condiciones, ¿verdad?, bastante malas para los trabajadores y las trabajadoras, y que, bueno, en este momento son muchos costarricenses los que están en esta situación, y podría ser, o sea, no lo digo que es seguro que eso vaya a pasar, pero si subimos el salario mínimo, podría engrosar eso. ¿Cómo evitar, verdad? ¿Cómo tener medidas de contención de ese tipo de subempleo? Bueno, es que si subimos el salario mínimo, la gente va a tener más plata para ir a comprar cosas que requiere a los comercios, al comercio local, que ha sido tan afectado en el marco de la pandemia. Acá no estamos defendiendo a las grandes cadenas de supermercados o a las grandes farmacias, ¿no? Acá estamos pensando en que el comercio local del vecino que tiene un supermercado, de quien tiene una sodita, del señor que tiene un lavacar, bueno, la gente va a tener más flujo de capital para gastar o para invertir en su negocio, y por eso entonces va a haber una mayor circulación, un mayor dinamismo de la economía, en el sentido de que no sean solamente pues, los grandes capitales los que están haciendo fiesta ahorita en este momento, porque sabemos que realmente los comerciantes, que los productores agrícolas la están pasando realmente mal. Si se suben los salarios, pues la idea no es ahogar a esas personas que son pequeños propietarios, sino más bien dinamizar la economía. Entonces, habiendo más dinero en la calle, la gente va a tener más dinero para poder invertir, y por ende a esas personas van a tener también pues una mejor economía, ¿verdad? Y es que también acá lo unimos, porque no es un asunto de solo como poner un alfiler por allá y otro por acá, ¿verdad? Sino es ir tejiendo un país pues más incluyente, ¿verdad? Un país distinto. Si, por ejemplo, venimos a cobrar impuestos a los grandes evasores que hoy no pagan, ¿verdad? De hecho, el sector exportador es el que más le está yendo mejor en la sociedad, y resulta que el sector exportador no contribuye con impuestos. Hay una gran injusticia fiscal, porque el 53% de los impuestos que se recogen en Costa Rica provienen de impuestos indirectos, es decir, impuestos al consumo. Entonces, cuando alguien va y se compra algo, paga un servicio, se compra un par de zapatos, ahí van sus impuestos, ¿verdad? También hay gente que después de ciertos salarios se le cobra un impuesto, pero esos grandes capitales, y no estamos hablando acá del pequeño, mediano productor o comerciante, sino estamos hablando de gente que podría ser eventualmente grandes contribuyentes, no están pagando eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos un país sumamente desigual, con calles en mal estado, además hay casos de corrupción, ¿verdad? Todo el tiempo,
que eso también es otra denuncia que estaríamos haciendo en el marco de ganar una curul en la Asamblea Legislativa. Y tenés un país súper desigual y en medio de todo, pues nos están exigiendo pagar una deuda, ¿verdad? Una deuda con organismos internacionales. Entonces, ese es otra iniciativa anticapitalista, el nuevo Partido Socialista, que es no paguemos la deuda. ¿Por qué? Porque no la contrajimos ninguno de los que estamos acá presentes, nadie de los que nos escuchan, lo contrajeron los grandes capitales. ¿Y qué pasa con esta deuda? Cada vez que pagamos, esa plata se va para seguir engrosando intereses de capitalistas que realmente pues no les interesa el conjunto de la sociedad, y por eso tenemos una tasa altísima de desempleo, de personas que tienen, que no logran cumplir sus necesidades y sus requerimientos básicos de alimentación, de comida, de nada, ¿verdad? Entonces planteamos en ese mismo sentido la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, que nos parece que es una discusión muy importante que se tiene que dar en la Asamblea Legislativa, porque ahorita el PAC, Liberación Nacional, el PUSC y todos los partidos de los grandes empresarios están apoyando y aplaudiendo para que firmemos con el Fondo Monetario Internacional, para que lleguemos a acuerdos a cambio de ¿qué? De planes de ajuste muy fuertes, que es dañar las condiciones de vida de la gente de abajo, no es de la gente de abajo solo del sector público, ¿verdad? Porque a veces como que nos ponen como que es una casta del sector público contra el sector privado, es de todo mundo. Aquí están hablando de bajar salarios, de afectar pensiones, de afectar, ya lo hablábamos ahora, de acceso a la educación, ¿verdad? Con ese recorte de 300.000 millones de colones, a los transportes, a los comedores, a las becas de estudiantes. Hay recortes, imagínense también, hasta el 911, el servicio que atiende las emergencias. O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué país es el que nos están dejando? Nos están dejando sin futuro y están hipotecando el país. Y justamente eso es lo que ha pasado en los otros países donde se llega a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Se hipoteca el país y los que salen ganando, claro, son los grandes empresarios, evasores, ¿verdad? Los que no contribuyen con la situación económica del país, y lo pagamos los de abajo, con más violencia, más desigualdad, más vulnerabilidad en los sectores sociales. Y al mismo tiempo también queremos plantear, porque nos parece que las mujeres, bueno, estamos encabezando situaciones muy difíciles en el país, en el marco de esta ola pandémica y también de la crisis económica. Las mujeres encabezan la lista de pobreza, pero también la violencia que se vive hacia las mujeres es altísima. Entonces estamos planteando la declaratoria de emergencia nacional contra los femicidios y contra la violencia hacia las mujeres, para que el Estado intervenga, porque ahorita el Estado, Carlos Alvarado se ha lavado las manos sobre los derechos de las mujeres, nos ha empleado como moneda de cambio, y el PAC, pues se han hecho así como al margen, ¿verdad? Firmaron pues una ley que garantiza el femicidio empleado, ¿verdad? Para tema de condenas y demás, pero eso es muy poquito. Realmente el gobierno, que el PAC pudo haber hecho muchas cosas más. Los gobiernos tienen que intervenir con políticas para parar los femicidios, para prevenir la violencia hacia las mujeres y para hacer campañas de concientización y de prevención, porque si no esta cuestión pues se dispara muchísimo más. Imagínense que el año pasado... ¿Qué se podría lograr a partir de la declaratoria en ese sentido? Se podría generar campañas de prevención, mejor atención a mujeres víctimas de violencia. Por ejemplo, en Costa Rica es una situación drástica la que pasa, que las mujeres se tienen que quedar conviviendo en muchos casos con el agresor, teniendo niños, niñas, quedando todos en muchísima vulnerabilidad. Se podría atender de mejor manera a las mujeres que son víctimas de violencia, tratando de impedir los femicidios, que son muchísimos y que abarcan montones de mujeres todos los años. De hecho, hace poco en Turrialba hubo un femicidio de una mujer, pues a manos de su expareja, en condiciones súper duras y demás, pero o sea, lo vemos todo el tiempo. O sea, los femicidios pueden pasar a cualquier persona, a cualquier mujer, ¿verdad? En el marco de que el Estado pues se hace la vista gorda y se lava las manos para no intervenir sobre la violencia que vivimos las mujeres, ¿verdad? Y que este montón de políticas neoliberales lo que viene a hacer es promover más desigualdad es igual más violencia, y bueno, eso justo es lo que hay que atacar. Queremos también plantear un plan nacional de obras públicas súper importante, porque ahora hablábamos del tema del desempleo, un desempleo gigante, bueno, ha bajado un poco en el último tiempo, pero bueno, todo el mundo tiene a miembros de su comunidad, de su familia que está desempleado o en el marco del subempleo.
ni siquiera logrando las necesidades básicas que tiene cada día para poder sobrevivir, y resulta que el Estado que hace ahorita, el PAC, que ha hecho Liberación, el PUSC y todos esos partidos empresariales, lo que han hecho es dejar en manos del sector privado, del sector inversionista extranjero, la producción de fuentes de empleo. Entonces, la reactivación económica, y pues, ¿de cuál reactivación nos hablan? Porque en muchos espacios, y bueno, yo que trabajé en el sector privado también lo viví, el ataque a los derechos laborales, el ataque a los derechos humanos de las personas. Entonces, si tenemos instituciones como el AIA, el ICE, instituciones como el MOP, podemos construir obra pública y podemos dejar de depender de empresas como MECO, como H. Solís, que tienen sonados casos de corrupción, que andan por la libre, y eso es lo que sabemos. Posiblemente los casos de corrupción sean muchísimos más en muchos espacios, donde se alían con funcionarios corruptos para hacerse pues, más millonarios a partir de los dineros estatales. Eso hay que pararlo. Entonces, ¿y cómo podríamos hacer para, vamos a decirlo, para revertir todo el proceso, toda la lógica de obra, de concesión de obra pública, y que el Estado vuelva a asumir sus funciones de constructor de las obras importantes para el país? ¿Cómo podemos hacer ese, o sea, qué es el primer paso que hay que dar para poder revertir esa situación? Bueno, primero que todo hay que cobrar impuestos a los que más tienen, que son los que no los están pagando ahorita, ¿verdad? El capital exportador que no paga impuestos en Costa Rica, no paga impuestos en su país de origen, y ahí esa plata queda ahí, ¿verdad? Para ellos nada más, porque realmente hay una concentración muy grande de la riqueza, pero en pocas manos. Esa riqueza no se comparte, obviamente, a ellos no les interesa hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cobrar impuestos al gran capital, a las grandes fortunas, y ahí empezar a tener una visión estatal de generar trabajo para construir carreteras, colegios, escuelas, hospitales. Hoy están construyendo un hospital en Turrialba, donde también hay una empresa que se está haciendo millonaria a partir de la construcción de obra pública, una obra que es para toda la sociedad, pero ellos están haciendo de ahí, claro, gananciosos. Habrá que ver las condiciones laborales que tienen las personas que trabajan en esa construcción del hospital. Y pues es necesario también venir a cuestionarnos esto, generar empleos de qué tipo y de qué calidad de derechos humanos y derechos laborales. Todo eso es algo que nosotros venimos aquí a plantear, porque eso no se escucha nada sobre derechos laborales en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Nos hablaba gente ahora que estamos haciendo volanteos en el marco de la campaña, y es que la vida está sumamente cara. Nos decían, ustedes están a favor de que los huevos bajen, y nosotros les decíamos, pues claro que sí, ¿verdad? O sea, la gente te plantea, es que ya no me alcanza para vivir. O sea, es una situación de tanta desigualdad que realmente con las políticas que tenemos actualmente neoliberales, la gente no va a salir adelante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, meter mano por parte de un Estado que tiene que garantizar las condiciones dignas de vida de la clase trabajadora, de las mujeres y de la juventud. Y por eso, bueno, venimos a levantar estas propuestas y otras más. Les comentamos que lo pueden ver el programa, hay un código QR en las páginas ahí de redes sociales, de Facebook, Instagram y Twitter, del nuevo Partido Socialista, para que conozcan el programa más en detalle. Es como 70 páginas, acá hacemos un resumencito de las principales propuestas, pero sí, son propuestas desde la lucha, desde los sectores populares y trabajadores de los que somos parte, ¿no? Usted habla del salario mínimo en el sector público de 500.000 colones al mes. ¿Cómo rellenar ese dinero, ese hueco de ese dinero, ¿verdad? Y tendremos que pagarlo, digamos, como comerciante pequeño, que nos han empujado impuestos por todo, y si los pagamos, ¿quiénes seríamos los que vamos a hacer? Sin chance de capearse nada. Sí, porque sí, y nosotros sí pagamos. Claro. A nosotros sí nos cierran. O sea, ve ahora, para renovar un permiso de salud tenemos que estar al día con tributación, algo ilógico, tenemos que estar, o sea, nos han cerrado el portillo por todo lado. Claro. ¿Seríamos nosotros los que tenemos que pagar ese aumento de salario? ¿O de dónde se cogen esos dineros para cubrir esos salarios, ¿no? Sí, esa es una pregunta muy importante, porque justamente la gente que tiene un negocio podría plantear eso, ¿verdad? A mí me lo comentaba un amigo, yo apoyo esa medida, pero mira, nos van a hacer pagar a nosotros. No serían ustedes, porque si ustedes tienen más ganancia, más liquidez, van a poder dar mejores condiciones a los trabajadores y a las trabajadoras que tienen a cargo.
Obviamente aquí la cosa no es venir a golpear más a los pequeños, medianos o microempresarios, esa no sería para nada la idea, sino que cuando la gente tiene más dinero puede invertirlo más. ¿En qué? En satisfacer sus necesidades de todo, ¿verdad? De recreación, de alimentación, de deporte, de lo que sea. Y actualmente mucha gente se está viendo privada de un montón de cosas porque no le alcanza el dinero. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Claro, ahí sí, el pequeño empresario tiene menos capacidad adquisitiva, pero si tuviéramos una sociedad donde la gente tiene mejores derechos y un salario más estable, puede invertir mejor, ¿verdad? Entonces las condiciones de todos serían mucho más favorables. ¿Cómo podríamos hacer para meter la cuchara con lo que está diciendo don Cristian? ¿Cómo podemos hacer para, desde Asamblea Legislativa, nivelar un poquito más la balanza entre sectores comerciales? O sea, no es lo mismo, como decían ustedes, bueno, don Cristian, que tiene acá un restaurante, el que tiene un supermercado pequeño, el que tiene el bazar, ¿verdad? Todas las reglas que le aplica tributación no son las mismas para ellos que se lo aplican a los grandes. La regla también del Ministerio de Salud no es lo mismo a los pequeños que lo aplican a los grandes, ¿verdad? Y hasta para las inspecciones, ¿cierto, don Cristian? No es lo mismo como inspeccionan a los pequeños comerciantes o como las grandes cadenas de supermercados, ¿verdad? Por decir algo, Walmart, que fue creo que el gran beneficiado de esos mega cierres durante la pandemia, Claro. donde lo mismo que vendían pequeños comerciantes, ellos lo tenían abierto en la pandemia, mientras los pequeños estaban pues cerrados y bueno, y después ni arreglos con el banco, ni arreglos con la municipalidad, y bueno, eso es muy duro, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer desde una asamblea legislativa para nivelar esa balanza y que las reglas se apliquen para todos, o más bien que se adecúen para que sean diferentes y puedan, digamos, ayudar a los pequeños contra esos grandes capitales de esas grandes empresas? Bueno, primero que todo hay que dejar de legislar a favor de esos grandes capitales, porque es que lo que pasa es que no podemos hacer competencia de los pequeños contra esos gigantes. O sea, eso es imposible, es inviable. Hay que parar de beneficiar a los grandes evasores, a los grandes exportadores que hoy no están cumpliendo con su responsabilidad tributaria. Eso para empezar. Después podríamos estar medidas como, por ejemplo, brindar más posibilidades para banca de desarrollo, ¿verdad? Yo sé que a la gente de micro, pequeñas y medianas empresas ese es un tema fundamental. Y bueno, ¿qué pasa ahorita? Claro, cara, don Cristian, ya hasta que se revolvió como a voz en sal, ¿verdad? Cuando le dijeron banca de desarrollo. Aquí la tenía esa pendiente. Que para acceder, por ejemplo, un crédito de banca para el desarrollo debe tener 12 meses de existencia y de vida la empresa o la actividad económica que la persona está desarrollando. Y estados financieros. Ajá, pero y en medio todo lo que vos decías, ¿verdad? El Ministerio de Salud inspeccionando, que hay que fumigar, que sale carísimo, que tenés que tener el lugar en las mejores condiciones y bueno, todo eso sale muy caro. Resulta que las estadísticas en Costa Rica nos hablan de que la mayoría de las empresas, de las MIPYMES, no llegan ni siquiera a los 2 años de existencia. Entonces, le estás planteando a la gente de estos sectores que tenga un préstamo hasta que tenga 1 año. Y bueno, la estadística te habla de que no llegan ni a los 2. O sea, es muy injusto. Pero ¿para quién está llegando eso? ¿Para quién está llegando esa ayuda? ¿Verdad? La banca privada, por ejemplo, se lava las manos sobre esto, hace un aporte sobre lo tengo anotado por acá, sobre el 17% de las captaciones a cuentas corrientes. Eso se lo da a Banca para el Desarrollo, se presta a las personas que lo requieren, ¿verdad? Para montar su pequeña, mediana o microempresa, y cuando ya ese préstamo se devuelve, la banca estatal tiene que devolvérselo a la banca privada. Bueno, es que hay que tener en igualdad de condiciones a todo el mundo. Si la banca estatal pone un 5% de sus ganancias para Banca para el Desarrollo, la banca privada también debería hacerlo igual. Entonces, ¿qué? Habría muchísimo más dinero, ¿verdad? Son casi 2.300 millones de colones que se podría ejecutar para ayudar a las personas que están generando su pequeña empresa, ¿verdad? Entonces sí, hay que empezar a plantear desde abajo de mejorar las condiciones de las grandes mayorías. ¿Por qué? Porque ocupamos que haya más flujo de la economía nacional. Ahorita lo que pasa es que hay un puñado de ricos que se están haciendo más ricos con estos 40 años de políticas neoliberales. Y la gente de abajo viendo cómo sostener su empleo, cómo sostener su pequeña empresa, cómo sortear la vida en condiciones súper desiguales. El problema aquí, doña Marcela, digamos, usted
usted habla de la banca de desarrollo. Eso es un nombre ficticio porque la banca de desarrollo no es banca de desarrollo en este, se lo digo por experiencia propia, o sea, no es banca de desarrollo. Hemos hablado con varios de aquí, se ocupa un cambio, pero en la ley de banca de desarrollo, o el proyecto, no sé, porque no es banca de desarrollo, los intereses son altos. Los trámites. Los trámites fatales. Yo cuento la anécdota que ahora me pasó, ellos me dieron la prórroga, me llama el Banco Nacional, de ahí y me dan una prórroga, entonces, sí, me dieron 6 meses. Vengo en mayo a pagar, que se me vencía el préstamo, por dicha se me vencía, y no me daba para poder pagar. Yo tengo una buena relación con la gerente aquí de Tres Ríos, la llamo, y no puedo hacer nada. O sea, tengo 28 años de trabajar con ellos, tienen las tarjetas, los datáfonos, los préstamos con ellos, ¿no? Tengo el préstamo con Banca de Desarrollo a un 12.5, que es altísimo. Cuando voy a pagar no puedo, los llamo y les digo, si no, fue que se venció, tenés que pagar de contado. Le digo, pero ¿cómo va a pagar de contado? Yo me dejé los 8 personas que trabajan conmigo, de esa plata me dice, no, pagas de contado o sacas otro crédito. Le digo, bueno, ¿qué ocupo para el otro crédito? Yo tengo sociedades anónimas, entonces, haga esto, haga aquí. Me costaba como 600,000 todos los papeles para pedir 2 millones. O sea, tuve que ir a pagarlos de contado, que los tenía. Entonces, eso dice la banca de desarrollo, se lo hemos dicho a todos, ¿cuál banca de desarrollo? O sea, no es una banca de desarrollo. Entonces, ¿qué proyecto, qué cambio tienen que hacer? Usted como una futura legislatura, ¿qué proyecto lleva? Porque sí nos ha ahorcado la banca de desarrollo, nos ha ahorcado, ellos se dan su plata, carga intereses y te quedas, vea, me cargaron las cuotas, entonces tú quieres cancelar. O sea, ¿cómo hacer para que la persona obtenga ese empujón con un interés cómodo? Porque como dice usted, hay que tener un año de estados financieros, pero duran 2. Y en veces vas a la MUNI, porque voy a hacerte todo el panorama para que usted vea, y te duran 4 meses con una patente, vos pagando el alquiler del local. Y ve algo que yo veo, y lógico que creo que ustedes deberían de, ya como futuros diputados, cambiar. Te piden una personería jurídica. Son 3.500 colones cada momento que usted va. Tienes que sacar la personería, vas al Ministerio de Salud, vaya, páguele entero, tráigamelo del documento, tráigalos aquí, y entonces por último dice uno, pero duró 6 meses pagando el alquiler del local. O sea, ya boté 6 meses de dinero para empezar, y no empecé. Entonces usted dice, sí, duran 2 años, ya boté 6. O sea, no se va a poder. ¿Qué plantean ustedes esos cambios? Porque sí se ocupa un cambio para el pequeño empresario, porque el grande consigue en el banco todo fácil. Sí, mira, nos parece que hay que empezar a tener políticas anticapitalistas, es decir, que no sea el gran capital el que siempre sale beneficiado de todas las decisiones legislativas, o que el gobierno lleva propuestas, todas son para beneficiarles. Si nosotros empezamos, bueno, mira, beneficiamos al pequeño empresario y seguimos sosteniendo ese modelo, es inviable que la gente de abajo, ¿verdad?, que los pequeños, medianos y microempresarios puedan salir adelante, porque el modelo de Costa Rica no está para que eso pase. Por eso nos parece, y somos muy enfáticos en que hay que exigirle a ese gran capital, que es el responsable del hueco fiscal, 8.2% del Producto Interno Bruto se escapa en impuestos. Si ellos realmente pagaran esa deuda fiscal que tienen, sí, este país sería un país, de primer mundo, ¿verdad?, con los servicios de calidad que todo el mundo se merece, no habría pobreza, no habría desigualdad. O sea, yo me trato de pensar el país que tendríamos si realmente ese capital pagara los impuestos que se requieren. Entonces sí habría dinero para que ustedes como pequeños, micro y mediano empresarios puedan gestar sus negocios, ¿verdad?, sus pequeñas empresas. Porque lo que ahorita pasa es que el dinero no está para ustedes, porque está para esos grandes, ¿verdad? Porque el país, claro, aplauden porque tenemos 150 empleos allá en Pérez Celedón, pero bueno, son 150 empleos que no sabemos cuánto van a durar de tiempo, ¿verdad? Y bueno, no les exigimos que paguen impuestos, no, porque es que si no se van, no les exigimos que cumplan los derechos laborales, porque si no se van. Entonces, estamos empeñando el país en muchas cosas, en muchísimas cosas, donde eso que usted plantea, de que no hay acceso a la banca para el desarrollo, es una realidad, pero no podemos seguir poniendo parches. Y no es banca de desarrollo. Claro, y no podemos seguirle poniendo parches ni adornando algo que no sirve.
¿Por qué? Porque toda la realidad del país está para esos grandes de arriba. Entonces, hay que empezar a pararle la mano a un Ministerio de Hacienda de que obviamente ampara a los evasores. El Ministerio de Hacienda sabe y tiene claridad de cómo funciona la evasión, ¿verdad? Que hay contadores que se prestan para hacer ese tipo de cosas, que los grandes tienen muchísimo dinero y no contribuyen con la sociedad, y uno lo ve con los supermercados que lucraron un montón con esto del COVID, principalmente el año pasado, donde para ellos tener abierto era muy sencillo, donde las farmacias extranjeras que tienen en Costa Rica, cadenas en todo lado, lo lograron. 3 meses duraron trabajando la libre y todos nosotros Claro, cerrados. y todos ustedes cerrados y todo el mundo con restricciones por todo lado y ellos viendo de ahí ganancia por acá y no aportándole más al país en la responsabilidad tributaria que ustedes pagan, que nosotros como trabajadores pagamos, que la gente cuando se compra algo va y paga, pero los grandes evasores, es que esa es la gran contradicción en este país, son los que no están pagando con su responsabilidad tributaria. No, muy interesante la pregunta de don Gerardo al respecto de la inseguridad que se vive en Cartago y yo la haría extensiva a Costa Rica, donde hay una criminalidad altísima y donde es la gente abajo de la que sigue siendo víctima mayoritariamente de lo mismo, ¿no? Además de eso yo le sumaría los 10 femicidios acaecidos de noviembre del año pasado a este noviembre del 2021. Hay 30 muertes violentas de mujeres que muy posiblemente varios de ellos vayan a ser considerados femicidio posteriormente, y es que realmente hay que atacar la desigualdad, hay que generar políticas que erradiquen la desigualdad que vive el país. Realmente es un país súper desigual donde hay una gran parte de personas que no logran satisfacer sus necesidades básicas y hay un puñado de ricos que se hacen más ricos, pero son muy poquitos, son familias nacionales, inversionistas extranjeros que se hacen de manos llenas de los recursos del país, y esa es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que para las personas de abajo, pues quedan las condiciones precarizadas de trabajo, el ataque a los derechos laborales, menos oportunidad de empleo, más dificultad para estudiar. Ya vemos como el próximo año el gobierno y la Asamblea Legislativa está gestando un recorte de 300.000 millones de colones al presupuesto del Ministerio de Educación Pública, que va a atacar justamente las condiciones en las que estudiantes de los sectores más precarizados de la sociedad tienen para acceder a la educación. Entonces, cada vez que atacamos las condiciones de vida, las condiciones laborales de la gente de abajo, pues se genera más desigualdad, y esa desigualdad justamente tiene que ver con que haya más criminalidad. Entonces, no se puede atacar solamente la inseguridad poniendo más policías o poniendo cámaras en todo lado. Eso es una cosita que es un maquillaje real de los problemas que hacen estructurales que exista esa gran vulnerabilidad en términos de seguridad. Entonces, hay que atacar esa sociedad desigual, hay que ponerle impuestos a los grandes empresarios, y es que Costa Rica es un país rarísimo. Por ejemplo, las zonas francas vienen aquí, casi no pagan impuestos, llevan su producción y sus ganancias a su país de origen y tampoco pagan impuestos, pero resulta que en la gran mayoría de los países del mundo entero eso sí ocurre. Las grandes empresas pagan impuestos. Entonces, claro, hay una mejor distribución, ¿verdad?, de la situación económica. La disparidad no existe tanto como se ve acá en Costa Rica. Existen otras problemáticas, pero es que acá el tema de la desigualdad es profundo, es muy intenso, y hay que generar medidas totalmente anticapitalistas para resolver esta crisis de inseguridad que estamos viviendo, y que posiblemente, si no las paramos, vamos a tener una mayor cantidad de inseguridad. Por eso le decimos a la gente que es necesario pues empezar a organizarnos con las comunidades, organizarnos con nuestros compañeros de trabajo para tener pues mejores condiciones para toda la sociedad, para el conjunto de la sociedad, la gente de abajo, es decir, ¿verdad? Porque los grandes están súper bien, ¿verdad? Los grandes empresarios no pagan impuestos, más bien se hacen más ricos. Cada vez que hay una crisis, ellos se hacen más ricos y la pobreza más bien se extiende.